Hola navideños, hoy les traigo un episodio revisitado de cuando éramos el podcast antes de Navidad, que lo pueden encontrar en Spotify como Estación Navidad. Nos cambiamos de nombre, pero el formato de antes era únicamente de podcast, y ahora que tenemos imagen, que ya estamos aquí en YouTube, que de todas formas lo subo a Spotify, pero que tenemos video, quisiera volver a visitar para poderles ir poniendo algunas imágenes. También vamos a hablar de este mismo tema de cómo está sucediendo en México, así que quédense para conocer los mercadillos navideños, un poquito de su historia y qué está pasando actualmente. Así que enciendan las luces navideñas y vámonos a este viaje. Los primeros mercados navideños europeos pueden encontrarse desde la época medieval, cuando los territorios alemanes cubrían una gran franja del continente. Algunos mercados navideños tienen registro de estar abiertos desde 1434 y en el caso de Dresde o de Nuremberg se datan desde 1628, aunque algunos creen que se remonta desde 1530. No es claro el inicio de estos mercados navideños ni qué los haya motivado, ya sea la Navidad, el comercio, posiblemente solamente fue comercial. ¿Qué fue lo que hizo que solamente en Navidad se quedaran? Eso pues no se queda tan claro. Lo que sí se sabe es que fue en respuesta a que antes las comunidades vivían muy dispersas y por las creencias de ese momento, pues obviamente las iglesias eran un lugar de reunión muy importante, por lo que afuera de estas iglesias era donde se ponían estos mercados navideños. No solo los mercados navideños, sino cualquier tipo de mercado se daba después de la misa el poder ir a comerciar y comprar algunas cosas. Muy diferente a las ferias que luego conocemos, sobre todo aquí en México serían nuestros tianguis o en Estados Unidos las ferias del condado. Este tipo de cosas era un poquito diferente, pero vaya, era lo mismo, comerciar cosas que a lo mejor en tu comunidad no podías encontrar. Y aquí podías encontrar cosas como artesanías, panadería. Se desconoce la fecha exacta cuando se empezaron a vender o a ofrecer productos navideños tales como los árboles de Navidad, los juguetes o algunas figurillas para adornar, pero hay muchas fuentes que apuntan a que aquí se reunían ricos y pobres para poder hacer su ajuar de Navidad. La revolución industrial tuvo un profundo efecto en los mercados navideños de principios del siglo XIX, y el aumento del nivel de vida y la aparición de la clase obrera impulsaron el crecimiento de los mercados navideños. En Berlín, por ejemplo, el mercado navideño pasó de tener solo 303 puestos en 1805 a más o menos unos 600 en 1840. Y como todo mercado, también tuvo sus polémicas, ya que la clase alta decía que los regalos que se vendían ahí eran baratos y estaba mal visto como que te regalaran algo de ahí, únicamente en ese estrato social, obviamente. Y también la policía se quejaba de la gente que iba a comprar, porque en estos mercados es muy típico vender bebidas con alcohol, pues para poder llevar mejor el frío del invierno. Entonces pues se quejaban de que era algo problemático. Incluso se llegó a decir que eran puntos peligrosos para la comunidad en general. Las fuerzas capitalistas también estuvieron en contra de estos mercados, ya que los propietarios de grandes almacenes del centro de la ciudad hicieron una campaña para que fueran trasladados y así evitar la competencia. Y desde Berlín hasta Nuremberg se trasladaron o se movieron estos mercados hacia las orillas, donde ahí se quedaron muchas décadas. En la década de 1930, los mercados navideños volvieron al centro de las ciudades de toda Alemania, con ayuda del Partido Nacional. Ya sabemos qué pasó en estas épocas. Si no lo saben, tiene toda la relación con el pintor austriaco, y pues no lo puedo mencionar aquí porque si no me bajan los videos, pero espero que ustedes se hayan llevado historia y sepan lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con Alemania. En aquel tiempo la Navidad se utilizó como arma política, que ya hemos visto que no es el único momento donde se ha usado como arma política, pero los políticos se forzaban a modificar las tradiciones y las formas, remoldear todo lo que ya se venía haciendo para adaptarlas a sus ideales. Cuando H se convirtió en el canciller en 1933, su nuevo partido político transformó la Navidad en una fiesta nacionalista que enaltecía las raíces y la supuesta superioridad alemana, y llenaron todo lo navideño con su simbología. Esto estaba presente en nacimientos, calendarios de Adviento, y de hecho hasta reescribieron algunos villancicos
políticos, como por ejemplo Noche de Paz. Poco después los políticos de este partido nacional empezaron a poner estándares, pero estándares a todo. Tenían control sobre las decoraciones que ponían los puestos, sobre lo que vendían, y no era solamente como que esto no me lo vendas, no, o sea, debían de ser únicamente alemanas y no hacer alusión a ninguna otra cosa que no fuera de Alemania. Y la economía impulsó parte de estos esfuerzos para rejuvenecer los mercados navideños de Alemania, porque en medio de la Gran Depresión pensaban que si se forzaba a hacer solamente vendida la fabricación alemana, pues podía ayudar a estimular la economía y levantar el ánimo de los ciudadanos alemanes. Y pues sí, cancelable o no, en Berlín 1.5 millones de personas visitaron el mercado en 1934, un récord que se batió 2 años más tarde, cuando lo visitaron 2 millones de personas. Pero esa prosperidad terminó con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En 1941 muchas ciudades cerraron estos mercados, obviamente debido a las guerras. Era muy peligroso tener mercados y sobre todo tanta gente concentrada, y además el ánimo no estaba como para estar comprando curiosidades y regalos. Los mercados navideños alemanes regresaron después de la guerra y no fue algo pequeño, solamente regresaron para crecer. En las décadas siguientes, en los 60 y los 70, con el aumento del consumismo, impulsaban el crecimiento de las compras navideñas, no solamente en los mercadillos sino en todo el mundo. Y pues estos cambios económicos hicieron cambios en los mercados navideños de pasar a ser algo como que muy local, entiéndase todavía dentro de su propio país, a volverse algo no solamente continental sino aparte internacional, ya que hasta 1000 autobuses de turistas podían llegar en un solo fin de semana, y para cuando llegaron los años 80 y 90 pues ya se hizo un recorrido incluso cultural y turístico en todo el mundo. Ciudades como Estados Unidos, Japón e incluso la India empezaron a hacer sus recorridos turísticos, y cuando no, pues hacían sus propios mercados al estilo alemán en sus propios países, con su Bratwurst, su Glühwein y luces parpadeantes. En el Reino Unido, por ejemplo, el número de mercados navideños se triplicó, pasando de unos 30 en 2007 a un centenar en el 2017. Pero ya sabemos que la pandemia interrumpió toda esta bonanza para todos, porque en el 2020 pues todo esto se interrumpió. Aunque muchos lugares intentaron pues recrear estos mercados navideños a través de portales de realidad virtual, la verdad es que lo hicieron bastante bien. También hubo algún tipo de venta ambulante, o sea, donde tú podías pedir lo que querías y nada más pasarlo a recoger. De todas formas, no tuvo el auge que se necesitaba. La revista Heritage, por ejemplo, publicó un estudio donde se revalorizaba la importancia de los mercados navideños auténticos, de la presencia, el estar, la atmósfera, el ambiente, todo era necesario para poder tener un mercado navideño exitoso. La realidad es que visitar un mercado navideño en Alemania se ha vuelto algo muy soñado para la gente que nos gusta la Navidad, pero estar en esos mercados navideños sí te hace mucha ilusión. Así como conocer Finlandia, ver la casa de Santa Claus, poder montar un trineo, por ejemplo, ya se hizo algo. Hay tours especializados en recorrer mercados navideños. Hay de hecho algunas agencias que se dedican a recorridos únicamente tocando lugares navideños. Para mi audiencia que es de México, que según sé es el 90% de los que me ven, no nos podemos quejar realmente, porque a diferencia de muchos países que no tienen como que una identidad propia, a pesar de que hemos sido conquistados, nos han quitado, nos han robado, México se hizo de una identidad muy padre que podemos vivir, sobre todo con la Navidad, porque se juntó esto de hacer artesanías, nuestra loca manera de juntar a toda la familia en las Navidades, las posadas, a pesar de que tienen un sentido religioso también, el sentido de la familia y de la unidad está muy presente. Lugares como Chignahuapan, Puebla, Tlalpujahua en Michoacán, son lugares que ya es costumbre ir desde agosto hasta diciembre a ver, a comprar esferas, a comprar artesanías mexicanas, así que no nos podemos quejar. Hay muchos tours que te llevan a esto, hay lugares que te enseñan cómo hacen las esferas desde cero, cómo son algunas de vidrio soplado, cómo las pintan, cómo llevan desde lo más básico de unas esferas pequeñas a unas ya monumentales, así que tenemos mucho que ver en nuestro país también, no nada más en Ciudad de México, sino en todos los estados tenemos muchas cosas, ya sea que quieras una Navidad muy tradicional o una Navidad no tan tradicional que ya es como que más influenciada
influenciada por otras cosas. Por ejemplo, se conoce mucho las posadas que se hacen en el Estado de México. En Tepoztlán, por ejemplo, se hace una gran posada, es muy muy conocida, en el lugar donde nacieron las piñatas. En Tlalpujahua, por ejemplo, hay hoteles que están cerca de donde están vendiendo las esferas navideñas, y en Tlalpujahua puedes rentar incluso cabañas porque es un lugar muy natural. Entonces ya no se hace tour de un día, sino como que te puedes quedar más tiempo. Si quieres algo que no es tan tradicional, está Navidalia, que por el momento se hace en Guadalajara, pero también estuvo alguna vez en Ciudad de México. O simplemente ir por tu árbol de Navidad a el bosque del árbol de Navidad en Amecameca, porque no nada más venden árboles. En el trayecto te puedes encontrar artesanías como venaditos hechos con ramas, algunos nacimientos, todavía hechos con madera y corteza de árboles reales. Entonces hay mucho que ver. Obviamente el sueño de ir a Alemania no se nos va a quitar, pero podemos disfrutar de esto. Además, un concepto muy parecido a lo que hacen en los mercados alemanes también se ha hecho aquí. Todos conocen los mercados que ponen en el centro de la Ciudad de México, en la plancha. Esto pues obviamente tiene mucha influencia de cómo son en Alemania, pero personalmente creo que el que más se le parece es el mercado de Navidad que hace Palacio de Hierro. No es una propaganda, porque algo padre es que sí puedes encontrar cerveza alemana por principio, vino caliente también lo puedes encontrar ahí, mucha comida, y siempre como que tratan de modificarle algo. Siento que ahí sí está la verdadera esencia, tan solo lo visual, cómo está acomodado todo el espacio y todos los stands, sí recuerda mucho a lo que podemos ver con los alemanes. Entonces yo recomiendo ese. Díganme ustedes si en su localidad hacen algo parecido y así podemos irnos todos de tour. Pero sin ir más lejos, yo creo que todos los que crecimos en alguna colonia popular sabemos que en estas temporadas de diciembre, de pre-posada, los mercados normales, los de abarrotes, los de carne, empiezan a cerrar más tarde, empieza a haber un puestito con dulces, algunos ya sacó algunos adornos navideños, y conforme se va acercando la fecha de diciembre, o sea, porque todavía estamos hablando de noviembre, cuando ya se acerca diciembre ya empieza a haber más jolgorio. Que donde yo crecí, desde el 1 de diciembre ya empieza a haber tacos, tortas, cosas que normalmente no están afuera del mercado. Obviamente también están la gente que vende piñatas, que te vende aguinaldos, o sea, las bolsitas ya armadas para que tú la puedas comprar si es que no te invitaron a ninguna posada. Y hay más gente vendiendo cosas navideñas, las luces, le digo, las piñatas, el ponche navideño, el café de olla, los tamales. Es muy normal encontrar este tipo, no de verbenas ni de romerías, simplemente un agregado a tu mercado normal. Las romerías y las verbenas son como que punto y aparte, porque se ponen como que en lugares ya bien establecidos, ya sacan más cosas, ya es hasta tienen un calendario muy muy fijo de tal a tal fecha es romería navideña y de tal a tal fecha romería de Día de Reyes. Pero en los mercados locales sí se puede ver este cambio de horario y esta pues alegría de que ya va a llegar la Navidad. Así que vamos a disfrutar todo esto, vamos a irnos preparando y a investigar a qué mercado quieres ir en esta ocasión. Y esa fue la historia de los mercadillos navideños. Díganme si ya lo habían escuchado, díganme si les gustó en este nuevo formato. Regresamos del viaje, apagamos las luces y nos vemos en un próximo episodio.